Nunca imaginé que un perro pudiera cambiar mi vida para siempre. Hola, me llamo Aitana, tengo 30 años, y hasta hace poco, jamás entendí esa obsesión que algunas personas tienen con los animales. Siempre me molestaba un poco ver cómo mis amigas dejaban que sus perros, como los carlinos o labradores, les lamieran la cara o hablaban con ellos como si fueran bebés. Para mí, la limpieza y el espacio personal eran sagrados. Me encanta que mi casa huela a un difusor caro con notas de sándalo, no a pelo mojado, y que mi ropa esté impecable, sin una mota de polvo o un solo pelo extraño. Mi mundo es una estética pura y ordenada, donde todo está en su sitio. Pero todo cambió el día que conocí a Ignacio. Nos encontramos en una conferencia de negocios en Valencia, aunque él vivía en una tranquila casa de campo en las afueras de Cuenca. Ignacio representaba la fuerza masculina en estado puro, robusto, tranquilo, con unas manos que parecían capaces de arreglar o romper cualquier cosa. No era como esos ejecutivos de ciudad con sus MacBooks y cafés con leche. Tenía una energía primitiva, terrenal. Cuando me invitó a pasar el fin de semana en su casa, me esforcé en planear mi imagen. Quería destacar, marcar un contraste con su vida sencilla. Elegí un vestido ajustado de cachemira color crema que resaltaba las curvas de mi cuerpo y dejaba al descubierto mis clavículas, mi pequeño fetiche. En los pies, unas botas altas de piel chocolate, con tacón ancho y una ligera suela que crujía al caminar, dándome seguridad. Cerré el look con una pulsera dorada fina en el tobillo, oculta bajo la bota, mi pequeño secreto. Cuando llegamos a su casa, rodeada por una verja alta, esperaba un chalet acogedor. Pero lo primero que sentí fue un gruñido profundo, un sonido que parecía hacer vibrar la tierra bajo mis pies. No te asustes, es Trueno, sonrió Ignacio al abrir la puerta. Trueno no era un perro cualquiera. Era una lavalla imponente, una montaña de músculos y pelo arenoso, con la cabeza del tamaño de una sandía y las orejas cortadas que le daban un aire de guerrero. Me quedé paralizada. Mis botas parecían pegadas al suelo. Me sentí frágil y fuera de lugar junto a ese gigante. Pero, para mi sorpresa, Ignacio se acercó y metió las manos en su melena gruesa como si acariciara un peluche. Trueno cerró los ojos, dejando caer una hilera de saliva. Ven, Aitana, preséntate, me llamó Ignacio. Di un paso dudoso. Trueno abrió los ojos y me miró fijamente. No había agresividad, pero sí algo profundo y evaluador. Se acercó despacio, olfateando mi perfume mezclado con la piel de mis botas. Sentí el calor de su cuerpo tan cerca que me incomodó, y a la vez, despertó en mí una extraña mezcla de miedo y admiración hacia esa fuerza salvaje que ahora inspeccionaba mis rodillas. La casa de Ignacio era una extensión de su persona, madera oscura, piedra natural y solo lo esencial. Un refugio masculino donde cada objeto tenía su función. Mientras él preparaba un adobo para la barbacoa, me cambié. Dejé el cachemir por una camisa larga de satén azul noche, fresca y fluida, que acariciaba mi piel con cada movimiento. Solté el pelo y decidí andar descalza, dejando que mis pies, con un pedicura Burdeos, se hundieran en la alfombra mullida. Me encantaba esa sensación de vulnerabilidad y libertad a la vez. Salí al salón y allí estaba Trueno, recostado en una enorme piel junto a la chimenea. Al oír mis pasos, levantó la cabeza y se acercó a mí con un sonido de sus garras sobre el parquet que resonó en mi pecho. Me senté en el sofá, tratando de ocupar el menor espacio posible, y Trueno empezó a olfatearme con su húmeda nariz negra. Su respiración caliente atravesaba la fina tela de mi vestido. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, rozó mi tobillo con su nariz húmeda. Me estremecí, pero no retiré la pierna. Su lengua áspera pasó una vez por el empeine, firme y autoritaria, como si me estuviera marcando. Puso una pata pesada sobre mi rodilla, apretando la tela contra la piel. Su mirada se encontró con la mía, profunda y amenazante. No me había aceptado solo, había decidido que ahora estaba bajo su protección. Veo que ya os habéis hecho amigos, la voz de Ignacio sonó, sorprendiendo la atmósfera. Él estaba en el umbral, con una sonrisa satisfecha. Intenté apartar la pata, pero Trueno emitió un gruñido bajo, no agresivo, pero claro aviso. No me dejaría moverme. No te deja pasar, mi voz tembló, sonando más débil de lo que quería.
Ignacio se rió, acercándose sin prisa. Él protege lo que es valioso. Acostúmbrate, Aitana. Si Trueno decide que no te vas, aquí te quedas. Entonces, las luces parpadearon y se apagaron. Afuera, el viento aullaba sobre las llanuras de Cuenca, y la casa quedó sumida en penumbra, iluminada solo por el fuego moribundo de la chimenea. Sentí como Trueno apoyaba su peso aún más cerca de mí, bloqueando cualquier camino de escape. En la oscuridad, su respiración era un latido rítmico, un latido vivo bajo la tela de mi vestido de satén. La oscuridad llenaba la casa con una densidad casi palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido y pesado. Solo la luz tenue y oscilante del fuego en la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando figuras caprichosas que parecían moverse al ritmo de nuestra respiración contenida. Sentía el calor de Trueno a mi lado, su cuerpo inmenso y musculoso reposando a mis pies, la pesada cabeza apoyada sobre mi pierna desnuda, mientras la tela fría del satén se deslizaba suavemente con cada leve movimiento. La sensación era extraña, casi hipnótica, ese contraste entre la fuerza bruta y la delicadeza de mi piel, entre la amenaza silenciosa y la protección implícita. Ignacio se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que nuestras espaldas yacían casi pegadas. Sentí el calor de su cuerpo, mezclado con un aroma intenso a cuero, tabaco y un perfume masculino, fuerte, que parecía envolvernos en una burbuja de intimidad y peligro. Él no apartó la mirada de la oscuridad exterior, pero su mano se deslizó lenta y deliberada desde la nuca de Trueno hasta mi muslo, bajo el vestido, acariciando con dedos ásperos que contrastaban con la suavidad del satén. ¿Estás temblando?, me preguntó en un susurro, su voz grave como un trago de whisky en una noche helada. No te preocupes, aquí estás segura. Intenté controlar mi respiración, aunque mi cuerpo respondía con un temblor nervioso. Miré hacia abajo, donde los ojos de Trueno brillaban como brasas en la penumbra. Aquella mirada era un enigma, al mismo tiempo protectora y feroz, como si pudiera leer cada uno de mis miedos y deseos ocultos. Sentí que el perro, con su respiración cálida y el roce de su lengua áspera al lamer mi pie descalzo, me reclamaba como parte de su territorio, de su mundo. Ignacio apretó suavemente mi muslo y susurró al oído. Él siente tu miedo, y también tu fascinación. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando Trueno profundizó su lengüetazo en la planta de mi pie, desde el talón hasta los dedos, con una mezcla de autoridad y ternura que me dejó sin aliento. Quise retirar la pierna, pero la presión de su cabeza me anclaba en el sofá, y la mano de Ignacio, firme, mantenía mi cuerpo en su lugar. Fue entonces cuando comprendí que no estaba sola, que en aquel refugio rústico y oscuro, rodeada por la fuerza primitiva de un hombre y su perro, estaba desarmada y vulnerable, pero también extrañamente protegida. Ignacio se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi cuello, y su aliento cálido provocó una oleada de escalofríos que se mezclaban con un deseo inesperado. Su mano comenzó a subir lentamente por mi muslo, sintiendo la suavidad del satén, mientras Trueno gruñía abajo, un sonido gutural que parecía aprobar lo que estaba ocurriendo. Quizá te guste sentirte así, murmuró con voz ronca, dominada por algo que no puedes controlar. Intenté apartar la mirada de Trueno, pero era imposible. Sus ojos seguían fijos en mí, intensos, como si midieran cada latido de mi corazón. En ese instante, sentí que me encontraba atrapada en una trampa sensual y animal, un triángulo de poder y entrega entre un hombre, un perro y yo. De repente, un ruido quebró el silencio, un leve crujido en el pasillo, un sonido que hizo que el cuerpo de Trueno se tensara al instante. Levantó la cabeza con rapidez, sus orejas se erizaron y un gruñido bajo y amenazante emergió de su pecho. Ignacio se incorporó al instante, su expresión cambiando radicalmente. «Quédate aquí», me ordenó con voz firme y autoritaria, mientras tomaba un pesado farol de la repisa de la chimenea y se adentraba en el pasillo oscuro. El miedo me paralizó, pero la presencia imponente de Trueno a mi lado me dio un extraño consuelo. No podía quedarme quieta, sin embargo. El frío del suelo bajo mis pies descalzos y la delgada tela que apenas me protegía me hicieron levantarme con cautela. Sigilosamente, me puse de pie y me dirigí tras ellos, intentando no hacer ruido, aunque mi corazón latía con fuerza ensordecedora. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz del farol que Ignacio sostenía con firmeza. Trueno caminaba junto a él,
sus colmillos asomando ligeramente, listo para proteger. En ese instante supe que lo que fuera que estuviera al otro lado de aquella puerta, no era un visitante cualquiera. Sentí que estaba a punto de entrar en un mundo donde nada sería igual, donde la línea entre el peligro y la pasión se difuminaba, y donde Ignacio y su perro eran los guardianes de un secreto que yo aún no podía imaginar. Nunca imaginé que una simple invitación a una casa de campo se convertiría en una prueba tan intensa de mis límites. Mientras seguía a Ignacio y a Trueno por el oscuro pasillo, mi corazón latía con una mezcla de miedo y adrenalina que me hacía sentir viva como nunca antes. La camisa de satén que llevaba me parecía ahora una fina barrera entre mi piel y el frío implacable que impregnaba la casa, y mis pies descalzos apenas lograban amortiguar el eco de mis pasos temblorosos sobre el suelo de madera. El silencio era absoluto, salvo por el sonido rítmico y firme de las patas de Trueno, que parecía un tambor de guerra, y la respiración pausada de Ignacio, que sostenía el farol con una mano firme y la otra preparada para cualquier imprevisto. La tensión crecía con cada paso, y a pesar de la oscuridad, podía sentir cómo mis sentidos se agudizaban, captando hasta el más mínimo ruido o movimiento. Llegamos a la puerta principal, esa que minutos antes había cruzado con confianza, y que ahora se erguía como una barrera entre nosotros y lo desconocido. La luna, oculta tras una capa densa de nubes, apenas dejaba filtrar su luz sobre el pomo metálico, frío al tacto de Ignacio cuando lo giró lentamente. Entonces lo escuché, un ruido sordo, como un golpe contra la puerta, seguido por un susurro áspero y urgente que se perdía en el viento de la noche. En ese instante, Trueno se lanzó hacia la puerta con un gruñido feroz, su cuerpo poderoso chocando contra el metal como un torbellino de fuerza y rabia. La puerta vibró, y el sonido del impacto resonó en toda la casa. ¡Fuera! Un grito ronco y autoritario cortó el aire, con un marcado acento local que me heló la sangre. Las sombras en el exterior se movieron con rapidez, y el ruido de pasos apresurados se perdió entre el susurro del viento. Pero no había duda, alguien había estado allí, acechándonos, esperando el momento oportuno para entrar. Ignacio abrió la puerta de golpe y salió al porche iluminando con el farol el patio oscuro. Trueno, desatado por completo, rugía como una bestia salvaje, sus ojos ardían con una mezcla de furia y protección, y la espuma brotaba de sus fauces. Yo me quedé en el umbral, temblando, abrazándome a mí misma. La brisa nocturna levantaba el dobladillo de mi camisa, dejando al descubierto mis piernas, y sentí una vulnerabilidad absoluta. Pero al mismo tiempo, observaba la escena con una mezcla de fascinación y terror. Ignacio, firme y decidido, defendiendo nuestro refugio. Trueno, transformado en un guardián implacable, dispuesto a todo por protegernos. Cuando Ignacio volvió a entrar, arrastrando a Trueno que seguía gruñendo, cerró la puerta con llave y puso los cerrojos uno a uno, asegurándose de que nada pudiera filtrarse en nuestro santuario. Me miró con los ojos intensos, todavía brillantes por la adrenalina, y me preguntó con voz áspera. ¿Estás bien? Asentí, aunque mi cuerpo seguía temblando sin control. La realidad de lo que había ocurrido empezaba a calar hondo en mí. No era solo una visita a una casa de campo, había entrado en un mundo donde la amenaza acechaba en las sombras, y donde la línea entre la seguridad y el peligro era tan fina como la tela que me cubría. Ignacio se agachó y me tomó de las manos, sus dedos fuertes contrarrestaban mi fragilidad. Mientras lo hacía, noté que en sus pupilas había algo más que preocupación, una mezcla de determinación y algo oscuro, casi como una promesa silenciosa de que nada ni nadie nos haría daño mientras él y Trueno estuvieran a mi lado. Pero entonces, mientras la casa se sumía de nuevo en la penumbra, algo llamó mi atención. En el suelo, cerca de la puerta, unas marcas profundas y recientes, arañazos que no pertenecían a Trueno. Y junto a ellas, un pequeño sobre blanco con una rosa roja fresca encima, como un mensaje silencioso y amenazante que anunciaba que esa noche, la paz sería solo una ilusión fugaz. Ignacio recogió el sobre con gesto serio, lo abrió y sacó una fotografía que me heló la sangre. Era un polaroid de mí, tomada ayer en la terraza, riendo y despreocupada, pero con un gran aspa roja dibujada sobre mi rostro y una palabra escrita de forma temblorosa y perturbadora. ¿Compartirás? El miedo y la incertidumbre se instalaron en mi pecho como un nudo imposible de desatar. ¿Quién había estado vigilándonos? ¿Qué querían de mí? Y, lo más inquietante,
¿Qué significaba esa amenaza silenciosa que ahora se cernía sobre nosotros, en medio de la noche oscura y el silencio inquietante de la casa? Ignacio apretó la fotografía con fuerza, sus ojos oscuros llenos de rabia contenida. Trueno, alzando la cabeza, lanzó un gruñido bajo que pareció una advertencia para lo que estaba por venir. Sabía que aquella noche no sería como ninguna otra. Y que lo que estaba por suceder marcaría un antes y un después en mi vida. Nunca pensé que la noche pudiera volverse aún más oscura, pero estaba equivocada. La tensión en la casa era palpable, cada sombra parecía alargarse y multiplicarse, mientras el silencio se convertía en un peso insoportable. Ignacio guardó la fotografía en el bolsillo de su chaqueta y cerró el sobre con un gesto decidido, sin dejar de lanzar miradas hacia las ventanas, como si esperara que alguien, cualquier persona, irrumpiera en ese instante. Trueno se mantuvo alerta, erguido y musculoso, vigilando cada rincón con ojos que brillaban como brasas encendidas. La atmósfera era densa, cargada de una mezcla extraña entre miedo y algo que podría llamarse protección. Me senté en el sofá, abrazándome las piernas, sintiendo como el frío del satén se mezclaba con el calor del miedo y la adrenalina que corría por mis venas. Ignacio se acercó y encendió una lámpara de pie, iluminando la estancia con una luz cálida que parecía querer ahuyentar la oscuridad, aunque fuera solo una ilusión. Se sentó junto a mí y, sin apartar la vista de la puerta, comenzó a hablar en voz baja. No fueron ladrones comunes, dijo con gravedad. Esto es algo más personal. Alguien nos está observando, sabe dónde estamos y lo que hacemos. No vinieron a robar cosas, vinieron por ti. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda, y un nudo se formó en mi garganta. ¿Por qué alguien querría hacerme daño? ¿Qué tenía yo que atrajera tanto peligro? Ignacio continuó. Vi las marcas en el suelo, las dejaron intencionadamente para que supiéramos que estaban cerca. Y la rosa, esa rosa perfecta en medio del caos, es un mensaje. No un error ni una casualidad. Intenté calmar mi respiración, pero era imposible. La sensación de vulnerabilidad era absoluta, como si estuviera desnuda ante un enemigo invisible que acechaba en cada sombra. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque la voz me temblaba. Ignacio me miró fijamente, con una mezcla de dureza y ternura que me hizo sentir, por un instante, protegida. Nos quedamos aquí, respondió. No podemos irnos hasta saber quién está detrás de esto. Y Trueno y yo no vamos a dejar que te pase nada. Me quedé en silencio, escuchando el sonido del viento golpeando las ventanas y el latido constante de Trueno, que parecía sincronizarse con el de mi propio corazón. De repente, un ruido sutil, apenas un susurro, llamó nuestra atención. Provenía del dormitorio, la habitación que minutos antes había sido mi refugio y ahora parecía un lugar lleno de secretos. Ignacio se levantó de un salto, tomando el farol y señalándome con un gesto que debía quedarme donde estaba. Trueno se puso en posición de ataque, sus músculos tensos y listos para saltar. El silencio se rompió cuando la puerta del dormitorio se abrió lentamente, como si una mano invisible la empujara. Una corriente de aire frío recorrió la estancia, haciendo que las cortinas se movieran suavemente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y por primera vez sentí que aquella casa, aquella noche, guardaba algo más que sombras y amenazas, un secreto oscuro que estaba a punto de desvelarse. Ignacio entró con cautela, seguido por Trueno, mientras yo me quedaba en el salón, atrapada entre el miedo y la curiosidad, consciente de que lo que estaba por descubrir cambiaría todo para siempre. Nunca pensé que aquella noche se convertiría en una batalla silenciosa entre sombras y verdades ocultas. Ignacio avanzó por el pasillo hacia el dormitorio, con Trueno siguiéndolo de cerca, sus patas pesadas resonando sobre el suelo de madera. La puerta del cuarto se cerró tras ellos con un clic suave pero definitivo. Yo me quedé en el salón, el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras las sombras proyectadas por la lámpara parecían alargarse y envolverme en un abrazo inquietante. El tiempo se volvió lento y denso. Escuchaba la respiración profunda de Trueno, que poco a poco se fue calmando, y los pasos de Ignacio, que volvieron a acercarse con cautela. Cuando abrieron la puerta, sus rostros reflejaban una mezcla de tensión y sorpresa. No hay nada, dijo Ignacio con voz baja pero firme. Pero alguien estuvo aquí hace poco. El dormitorio estaba intacto,
salvo por una pequeña grieta en la ventana que daba al exterior y que antes no había visto. La cortina ondeaba débilmente, dejando entrar una brisa helada que hizo que me estremeciera. Mientras Ignacio revisaba la habitación, mi mente empezaba a divagar entre preguntas sin respuestas. ¿Quién quería hacerme daño? ¿Por qué me vigilaban? Sentía una mezcla de vulnerabilidad y extraña fascinación por la intensidad de aquel hombre y su perro, que parecían dispuestos a todo para protegerme. Ignacio volvió a sentarse a mi lado en el sofá, esta vez con una expresión más seria. Esto no es un juego, Aitana. No estamos hablando de simples intrusos. Alguien quiere enviarte un mensaje, y no tengo dudas de que no se detendrán hasta lograrlo. La idea me aterraba, pero también despertaba una chispa de rebeldía en mi interior. No iba a dejar que el miedo me dominara. Ignacio me tomó la mano con fuerza, y sentí su calor atravesar la tela fría del satén. Pero no estás sola, me aseguró. Yo y Trueno estaremos contigo, cueste lo que cueste. La noche avanzaba, y el viento seguía golpeando las ventanas, como un recordatorio constante de que el peligro acechaba fuera. De repente, un sonido seco interrumpió la quietud, el timbre de la puerta principal. Un sobresalto recorrió mi cuerpo y miré a Ignacio, que se puso de pie al instante. Trueno gruñó bajo, sus músculos tensándose como un resorte listo para saltar. ¿Quién puede ser a estas horas? Pregunté, con la voz temblorosa. Ignacio caminó hacia la puerta con paso firme, mientras yo me acercaba lentamente, sintiendo como la adrenalina aumentaba con cada segundo. Abrió la puerta con cautela, iluminando el umbral con el farol. Ya a otro lado no había nadie, solo un paquete envuelto en papel marrón y atado con una cuerda gruesa, apoyado en el suelo. No había señales de quien lo había dejado allí. Ignacio recogió el paquete con cuidado y lo llevó al interior, cerrando la puerta tras de sí y asegurándose de que todas las cerraduras estuvieran firmes. Esto no termina, dijo con voz grave. Alguien está jugando con nosotros, y no sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Abrí el paquete con manos temblorosas, y dentro encontré una caja pequeña, cubierta con símbolos extraños y una nota escrita con letra temblorosa que decía solo. Esto es solo el comienzo. Sentí que el miedo se mezclaba con la curiosidad y una inquietante sensación de que aquella noche marcaría un antes y un después en mi vida. Ignacio me miró y asintió, sabiendo que juntos tendríamos que enfrentar lo que viniera, aunque eso significara adentrarnos en un territorio oscuro y peligroso del que quizás nunca saldríamos iguales. Nunca imaginé que aquella noche se convertiría en un torbellino de emociones encontradas, entre el miedo profundo y una extraña fascinación que me consumía por dentro. Mientras contemplaba la caja en mis manos, sentí como mi respiración se aceleraba, mezclándose con el latido frenético de mi corazón. La nota, tan simple y directa, parecía un aviso cruel e ineludible, esto es solo el comienzo. ¿Pero qué comenzaba realmente? ¿Una amenaza, un juego macabro, o algo aún más oscuro? Ignacio se acercó lentamente, su mirada fija en la caja, como si intentara desentrañar sus secretos con solo mirarla. A su lado, Trueno permanecía en guardia, sus ojos brillaban en la penumbra, alertas a cualquier movimiento o sonido extraño. La tensión en el aire era casi insoportable. No podemos abrirla aquí, dijo Ignacio con voz grave. Podría ser una trampa. Necesitamos un lugar seguro. Asentí, aunque una parte de mí deseaba descubrir de inmediato qué había dentro, como si ese misterio ocultara la clave para entender todo lo que estaba sucediendo. Pero la prudencia era necesaria, y confiaba en Ignacio. Decidimos trasladarnos al despacho, una habitación pequeña pero segura, con ventanas reforzadas y un sistema de seguridad que Ignacio había instalado tiempo atrás. Mientras caminábamos, sentí como Trueno me seguía de cerca, su presencia sólida y protectora un ancla en medio de la tormenta de incertidumbres que me envolvía. Al llegar, Ignacio cerró la puerta con llave y, con un gesto decidido, empezó a desatar la cuerda que mantenía la caja cerrada. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como una mezcla de miedo y excitación se apoderaba de mí, como si estuviera a punto de descubrir un secreto prohibido. Cuando abrió la tapa, una ráfaga de aire frío escapó, como si la caja guardara en su interior un aliento helado de peligro. Dentro, había un pequeño objeto envuelto en terciopelo negro, un medallón antiguo con grabados intrincados y símbolos que no reconocía, pero que provocaban en mí una inquietante sensación de familiaridad.
Ignacio lo tomó con cuidado, examinándolo bajo la luz tenue del despacho. Esto no es solo un objeto, susurró. Es una advertencia, una pieza de un rompecabezas mucho más grande de lo que imaginamos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y la atmósfera se cargó de una electricidad casi palpable. La casa parecía respirar con nosotros, sus paredes guardaban secretos y sombras que ahora empezaban a tomar forma. Ignacio me miró con seriedad y dijo: Aitana, esto no es solo una amenaza. Es una invitación. Y tenemos que decidir si vamos a enfrentar lo que venga o huir. Me quedé en silencio, sintiendo como una oleada de determinación crecía dentro de mí, mezclada con el miedo que se negaba a desaparecer. Sabía que no podía dar un paso atrás. Trueno se acercó y apoyó su enorme cabeza sobre mis piernas, como si entendiera cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Su presencia era un recordatorio de la fuerza que me rodeaba, de la protección que me ofrecían aquel hombre y su perro imponente. La noche seguía siendo larga y oscura, pero algo había cambiado. Ya no era solo una mujer asustada en una casa perdida en la llanura. Era parte de un juego mucho más grande, un juego donde la línea entre el peligro y la pasión se desdibujaba, y donde cada decisión podía ser cuestión de vida o muerte. Ignacio dejó el medallón sobre la mesa y se sentó a mi lado, tomando mi mano con firmeza. Esto es solo el comienzo, Aitana. Y no sabemos qué tan profundo es el abismo al que nos enfrentamos. Mientras sus palabras resonaban en la habitación, supe que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Y que, sin importar lo que pasara, nada volvería a ser igual. Nunca imaginé que aquella noche guardara un giro tan inesperado que cambiaría por completo el rumbo de todo. Mientras Ignacio y yo contemplábamos el medallón antiguo, una sensación incómoda empezó a crecer en el aire, como si la casa misma se estuviera tensando, preparándose para algo que no podíamos prever. La luz del despacho parecía parpadear, y un frío extraño se colaba por las rendijas de las ventanas. Trueno, siempre vigilante, gruñó suavemente, erizando aún más su pelaje. De repente, el teléfono de Ignacio vibró con un tono agudo que cortó el silencio como un cuchillo. Él sacó el móvil del bolsillo y frunció el ceño al ver el número en pantalla. «Es mi hermano», murmuró, dudando antes de contestar. No esperaba que llamara tan tarde. Al otro lado de la línea, la voz de su hermano era tensa, casi alarmada. Algo había sucedido en el pueblo cercano, en esa pequeña localidad donde Ignacio había crecido, en las afueras de Cuenca. «Han encontrado algo en la antigua finca de los Mendoza», dijo su hermano con urgencia. «Algo que podría estar relacionado con lo que tú y Aitana están viviendo». El corazón se me aceleró. La finca Mendoza era un lugar que Ignacio me había mencionado en alguna ocasión, una propiedad abandonada desde hacía años, envuelta en leyendas oscuras y susurros sobre secretos enterrados. Ignacio colgó y me miró con una mezcla de preocupación y decisión. «Tenemos que ir», dijo. «No podemos quedarnos aquí esperando a que esto empeore». Prepararnos para salir en medio de la noche era una locura, pero no había alternativa. Lo que estaba ocurriendo iba más allá de nuestras capacidades, y el tiempo se estaba acabando. Mientras recogíamos algunas cosas, sentí como Trueno se ponía aún más alerta, como si supiera que aquello no era solo un viaje, sino una confrontación directa con algo oscuro y peligroso. En el camino hacia la finca, el silencio se apoderó del coche. Ignacio conducía con firmeza, pero sus ojos no dejaban de mirar el retrovisor, vigilando la carretera que nos llevaba a un destino incierto. Cuando llegamos, la finca Mendoza se alzaba ante nosotros como un gigante dormido, envuelta en la niebla y el misterio. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de musgo daban testimonio de años de abandono, pero había algo vivo en aquel lugar, una presencia que parecía observarnos desde cada sombra. Ignacio sacó una linterna y descendimos del coche, con Trueno a nuestro lado, dispuesto a protegernos. Mientras avanzábamos por el jardín descuidado, una sensación de inquietud me invadió. La naturaleza parecía haber reclamado aquel lugar, pero también había indicios recientes, huellas, restos de objetos, señales de que alguien había estado allí no hacía mucho. De repente, un ruido proveniente del interior de la casa nos sobresaltó. Una puerta se abrió lentamente, chirriando, y una figura apareció en la oscuridad, cubierta con una capa negra y el rostro oculto bajo una capucha.
No deberíais estar aquí, dijo una voz grave y misteriosa. Esto es más grande de lo que podéis imaginar. Ignacio dio un paso adelante, con Trueno reaccionando al instante, erizando el pelo y mostrando los dientes. ¿Quién eres?, preguntó Ignacio con autoridad. La figura levantó una mano y mostró un objeto que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna, un amuleto similar al medallón que habíamos encontrado, pero con símbolos diferentes y una energía inquietante. Esto es solo el principio, advirtió. Y vosotros ya estáis demasiado involucrados para dar marcha atrás. Mi corazón latía con fuerza, y supe que habíamos cruzado una línea invisible. No solo estábamos siendo observados, sino que formábamos parte de un juego mucho más oscuro y peligroso de lo que habíamos imaginado. Aquella noche, en la finca abandonada, el destino nos había atrapado en sus redes, y no había escapatoria posible. Ignacio me miró y, con una mezcla de miedo y determinación, susurró. Prepárate, Aitana. Lo que viene es solo el comienzo de una pesadilla de la que no podremos despertar fácilmente. Nunca habría imaginado que aquella figura en la oscuridad desataría una tormenta que arrastraría todo a su paso. La sombra envuelta en capa negra se mantuvo firme ante nosotros, su voz resonando con una autoridad que helaba la sangre. El amuleto que sostenía brillaba con una luz fantasmal, proyectando reflejos inquietantes en las paredes desgastadas de la antigua finca Mendoza. Ignacio avanzó con decisión, pero yo sentí como un nudo apretaba mi garganta, mezcla de miedo y una extraña fascinación que me mantenía paralizada. Trueno a mi lado gruñó bajo, sus ojos fijos en aquella presencia que parecía encarnar un peligro primigenio. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ignacio con voz firme, tratando de mantener el control. ¿Por qué nos sigues? La figura levantó la capucha, revelando un rostro pálido y afilado, con ojos oscuros que parecían absorber la luz. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios, cargada de una amenaza silenciosa. No seguimos a nadie, respondió con un tono que helaba el alma. Vosotros entráis en un juego que nunca debisteis comenzar. El medallón que lleváis es la llave, y ahora estáis atrapados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la figura extendió la mano, y una ráfaga de viento frío barrió la estancia, haciendo que las hojas secas y el polvo se levantaran en remolinos invisibles. Ignacio dio un paso adelante, dispuesto a enfrentarse a aquella amenaza, pero la figura desapareció en un suspiro de sombras, dejando tras de sí solo un eco inquietante y el leve tintineo del amuleto que cayó al suelo. Nos quedamos en silencio, con el corazón latiendo desbocado y la sensación de que algo oscuro e implacable acababa de entrar en nuestras vidas para no irse jamás. Ignacio recogió el amuleto con manos firmes y me miró, sus ojos llenos de determinación y una sombra de miedo. Esto es mucho más grande de lo que creíamos, dijo en voz baja. Y ahora, no solo es tu vida la que está en juego, Aitana. La finca parecía respirar a nuestro alrededor, como si sus muros ocultaran secretos ancestrales y fuerzas que desafiaban toda lógica. Trueno permanecía alerta, su cuerpo tenso y preparado para cualquier eventualidad. Sentí que el peso de la noche y sus misterios caía sobre mí con una intensidad casi insoportable. La realidad se había vuelto maleable, y lo que antes parecía imposible ahora era nuestra nueva verdad. Ignacio me tomó de la mano, apretándola con fuerza, y susurró. Tenemos que descubrir qué es ese medallón y cómo protegernos. Pero para eso, primero debemos entender a quién o qué nos enfrentamos. Un escalofrío recorrió mi piel mientras la oscuridad de la finca nos envolvía, y una pregunta retumbaba en mi mente. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para sobrevivir a un enemigo invisible, pero mortal? La noche apenas comenzaba, y el juego había cambiado para siempre. Nunca imaginé que aquella noche llegaría a un punto en el que la realidad y la pesadilla se entrelazaran en un torbellino imparable. El amuleto reposaba en la palma de mi mano, frío y pesado, como si llevara el peso de siglos de secretos y maldiciones. Su superficie estaba cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz, danzando en un lenguaje antiguo que mi mente no lograba descifrar. Sentía una energía oscura emanar de él, una fuerza que me atraía y repelía al mismo tiempo, como un imán peligroso. Ignacio estaba a mi lado, su rostro tenso y sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. Trueno permanecía vigilante, cada músculo de su cuerpo preparado para la batalla, su aliento pesado llenando el aire con un aroma animal que me calmaba y excitaba a la vez.
Esto no es solo un objeto, dijo Ignacio con voz firme. Es un portal, una llave hacia algo que no comprendemos del todo. Y eso nos pone en peligro. Sentí como el frío de la noche se infiltraba en mis huesos, pero también una llama interna que ardía con fuerza, impulsándome a enfrentar lo desconocido. Sabía que no podía retroceder, que estaba atrapada en este juego oscuro y seductor. De repente, un ruido sordo resonó en la casa, seguido por un crujido que hizo que el corazón me diera un vuelco. Trueno gruñó bajo, sus ojos brillando con un fuego primitivo. Ignacio se levantó de un salto, sujetando el amuleto con más fuerza. La puerta del salón se abrió lentamente, y una figura emergió de la penumbra. Era una mujer, vestida con un traje ajustado negro que resaltaba sus curvas y una chaqueta de cuero que sugería peligro y misterio. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, intensos y penetrantes, parecían conocer cada secreto oculto de la casa. No sois los primeros en encontrar este medallón, dijo con voz seductora y firme. Y no seréis los últimos en enfrentarse a lo que desata. Ignacio la miró con cautela, pero yo sentí una extraña conexión, como si sus palabras despertaran algo dormido en mi interior. La mujer dio un paso adelante, acercándose lentamente, y a cada movimiento, el aire parecía cargarse de una tensión eléctrica, casi erótica, que me hacía estremecer. Lo que lleváis en las manos es la clave para abrir puertas que nunca deberían abrirse, continuó. Y esas puertas llevan a lugares donde la luz no llega, donde el peligro y el deseo se mezclan en una danza eterna. Trueno gruñó, pero no avanzó. La mujer sonrió, una sonrisa que mezclaba desafío y promesa. Si queréis sobrevivir, tendréis que aprender a jugar con las sombras y aceptar que el control es solo una ilusión. Ignacio me tomó del brazo, y sentí su fuerza y protección, pero también una chispa de desafío en sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme, aunque algo vulnerable. Ella se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oído, y susurró. Soy la guardiana de secretos que ni siquiera imagináis. Y vosotros, Aitana e Ignacio, habéis sido elegidos para un juego que no tiene reglas claras. El aire se volvió denso y cargado de electricidad mientras la mujer desaparecía tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio lleno de promesas y peligros. Sentí que estaba atrapada entre dos mundos, la realidad que conocía y un universo oscuro y seductor que apenas comenzaba a descubrir. Esa noche, supe que nada volvería a ser igual, y que para sobrevivir, tendría que rendirme a la fuerza salvaje que despertaba dentro de mí. Nunca imaginé que aquella noche culminaría en un instante donde todo lo conocido se desvanecería, dejando solo una sombra de lo que fue mi vida. La casa, la finca, incluso la presencia imponente de Trueno y la firmeza de Ignacio, parecían desvanecerse en un suspiro mientras la realidad se torcía y se retorcía a mi alrededor. El medallón, ahora caliente al tacto, vibraba con una energía que parecía latir al ritmo de mi propio corazón, fusionando mi destino con algo más grande, más oscuro y aterrador. Ignacio me sostuvo con fuerza, sus dedos apretando sin dolor pero con urgencia, como si su contacto pudiera anclarme a este mundo que de repente se desmoronaba. Sus ojos, llenos de miedo y determinación, buscaban respuestas que ni él mismo podía ofrecer. Y entonces, en el silencio absoluto que siguió a la desaparición de la mujer misteriosa, escuchamos un susurro. No era un sonido, sino más bien un eco que vibraba en el aire, un mensaje sin palabras que parecía atravesar nuestras almas. Una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, haciendo ondear la cortina y dejando al descubierto una figura al otro lado del jardín, envuelta en sombras y misterio. Su rostro permanecía oculto, pero sus ojos brillaban con una luz roja y penetrante que me heló la sangre. Trueno se lanzó hacia la ventana con un rugido salvaje, levantando polvo y hojas secas mientras la figura se desvanecía en la noche como un espectro. Ignacio y yo nos miramos, conscientes de que aquello no era un simple enemigo, sino una fuerza que trascendía lo humano, una presencia que había elegido cazarnos, acecharnos, jugar con nosotros en un tablero de sombras. La casa tembló ligeramente, como si sus cimientos sintieran el peso de aquella presencia oscura, y en ese instante comprendí que nuestra lucha apenas comenzaba. Ignacio me acercó a él, susurrando palabras que fueron un bálsamo y una advertencia. No importa lo que venga, no te dejaré sola. Pero debemos estar preparadas para enfrentar lo imposible. Sentí la fuerza de su abrazo,
pero también la fragilidad de nuestra situación. Estábamos atrapados en un juego donde las reglas se escribían con miedo y deseo, y donde la línea entre la realidad y la oscuridad se desdibujaba peligrosamente. Mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor, supe que el verdadero combate estaba por comenzar. Que en ese instante, la mujer, el medallón, y la sombra con ojos de fuego eran solo el preludio de una historia que nos arrastraría a un abismo sin retorno. Y en mi interior, una voz susurraba, temblorosa pero firme. ¿Estás lista para descubrir qué hay más allá de la oscuridad? Porque una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Y yo estaba a punto de descubrir que algunas sombras guardan secretos que pueden devorar el alma.